Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta gloriosa noche. Noche que el Señor nos ha permitido estar una vez más dispuestos a hablar de su palabra en este su programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. Gloria a Dios del cielo. Te invito a que se quede con nosotros unos minutos. Vamos a estar por ahí hablando de un tema muy importante. No solo la iglesia, la ciencia lo confirma. Ese es el tema que vamos a traer en esta noche para la gloria de nuestro Dios. Pero antes, oramos. Padre bueno, te doy gracias porque me has permitido una vez más estar, Señor, dispuesto para hablar de tu palabra. Te ruego que te glorifiques, que me ayudes para poder hacerlo bien, que tú te agrades y que nosotros seamos edificados con esta palabra hermosa que tú has dejado, Señor, para edificación nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos, todos los amigos, todas las personas que puedan estar viendo este programa o que lo vean en el futuro. Son muy bienvenidos a nuestro programa. Nos sentimos muy contentos, muy complacidos. En esta noche saludamos también a los pastores, evangelistas, a todos los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús y a todos los amigos en general, personas que todavía no han conocido a Cristo. Le damos una más cordial bienvenida a nuestro programa y le invitamos para que el próximo domingo nos sintonice en nuestro programa. Hubo un cambio también a las 8 de la noche en Facebook, para la gloria de nuestro Dios. También anunciamos que el hermano Pancho del Valle, Luis Pancho del Valle, tiene su programa que se llama El Menú de Hoy. Y lo transmite junto con su esposa Dali Vélez todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Un programa muy hermoso donde se habla palabra de Dios, donde hay testimonio y buena música, y el Señor se glorifica y nos edifica de una manera muy hermosa. Bendiga hermano Pancho, bendiga hermana Dali, y Dios bendiga esa cantidad de hermanos que participan en ese programa para la gloria de nuestro Dios. Recuérdese, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el menú de hoy con el hermano Pancho del Valle. Gloria al Señor. En esta noche le invito a que busquemos en nuestra Biblia, en el Evangelio del apóstol Pablo a los Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios bendiga esta palabra hermosa en nuestras vidas. Qué hermosa palabra. Esta palabra se parece a una que el Señor le dijo a uno de sus apóstoles, allí en el capítulo 20, verso 31. Hablando a su gente, ¿verdad? Hablando en sus días de enseñanza, mientras él enseñaba en la tierra. Dijo, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Es decir, que estas cosas se escribieron tanto en el Evangelio de Juan como en la epístola a los Romanos. Cuando habla de estas cosas que se escribieron, dice que se escribieron para nosotros, es decir, para la generación de hoy. Las generaciones futuras que continuaron desde que se escribió el Evangelio de Juan hacia adelante, aproximadamente en el año 100, o un poquito antes, como en el 90 y algo, un poquito antes de Cristo, digo de 100, en el 100 antes de Cristo, después de Cristo, debo decir, perdón.
año 90 y pico por ahí, después de Cristo, las generaciones que continuaron de ahí en adelante y las generaciones que continuaron del año 46 o algo por ahí cerca del 50 después de Cristo, que escribiera el apóstol Pablo esta epístola a los romanos. Hasta nuestros días, 2000 años, para la información de toda persona que haya leído las Escrituras, se escribieron. El Señor lo permitió. Y no solo la iglesia lo predica y lo enseña, sino que el Señor en su sabiduría ha permitido que la ciencia, que la mayoría de los científicos son incrédulos, por no decir que la mayoría son ateos, con sus hallazgos, cuando los analizan, tienen que aceptar que lo que están tratando en el momento es una porción de las Escrituras y lo que dice es esto y esto y esto y esto. Cuando lo comparan con la palabra de Dios, encuentran que es lo mismo. Qué cosa más linda. Esa ciencia se llama la arqueología. Esa rama de la ciencia se llama arqueología. Y ha desenterrado muchísimas cosas que han confirmado lo que la palabra de Dios dice 100%. No es un 80, ni un 70, no. Es un 100% han confirmado. La mayoría de la humanidad siempre ha rechazado a Dios en su palabra. Siempre. Con Biblia y sin Biblia. Ellos rechazan. Presentan filosofías humanistas, dogmas y filosofías religiosas como argumentos, todas que son cosas contrarias a la verdad divina que contienen las Sagradas Escrituras, con tal de no aceptar lo que la palabra enseña. Por eso en la antigüedad misma hubo un profeta que escribió, que se llamó Isaías, entre los muchos. Y escribieron unas cosas que hoy en día cuando a la gente se le predican, dicen que son mentiras, que eso es imposible, que no puede ser, que eso lo inventó yo no sé quién. Mi abuelo decía que la Biblia la escribió el pastor de la iglesia donde yo iba. Allá en los años 70 no, como en el 84, por ahí en el 80 y algo. Por ahí él me decía eso. En el 1984, mi abuelo me decía, en esos años por ahí aproximadamente, eso lo escribió el pastor para venderlo y tener dinero, para obtener dinero vendiendo la Biblia. Pero en su ignorancia, él no sabía el origen de la Biblia ni el propósito. Y así como él, muchísimas personas ignorantes desconocen el procedimiento por el cual se escribió la palabra de Dios, desconocen su procedencia y lo peor, desconocen su propósito. Y el propósito de la palabra de Dios es que el ser humano alcance salvación, perdón y misericordia a través de Jesucristo, que es un Salvador divinamente escogido. Es el tema principal de la Biblia, el único propósito que tiene. Allí en el capítulo 53 del libro de Isaías, entre tantas cosas que el libro de Isaías contiene, tantas maravillas que profetiza y tantas cosas que él enseña, este capítulo 53 es un retrato hablado de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplió 100% en la existencia de nuestro Señor Jesucristo mientras vivía aquí en el mundo y mientras desarrollaba su ministerio. Por eso el título de este capítulo 53 de Isaías se le ha dado el nombre de el capítulo del siervo sufriente. El siervo sufriente. Y hablando de Cristo Jesús, el siervo del Señor, como decía él mismo, en su verdad, en su persona humana, y es el verbo sufriente, digo el siervo sufriente, porque lo que hizo fue sufrir, sufrir y sufrir, y al final sufrió la pena de muerte, porque lo crucificaron, lo asesinaron. Y allí en el capítulo 53 y verso 1 dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir,
En los tiempos de Isaías ya había gente incrédula que se oponía a las enseñanzas de Isaías. De hecho, a Isaías lo mataron, lo asesinaron, cortando su pedazo en dos pedazos con una sierra por predicar el evangelio, la palabra de Dios. Y él dice, ¿quién ha creído a nuestra palabra, a nuestro anuncio, a nuestra predicación, a nuestro mensaje? Hoy en día podemos decir lo mismo. ¿Quién cree? Mire que nosotros predicamos. Los pastores predican por aquí y por allá. Los evangelistas predican por aquí y por allá. Los maestros enseñan, predican por aquí y por allá. Y los hermanos de las iglesias, la mayoría, le predican a los vecinos, le predican a los amigos, le predican a los familiares, predican en el trabajo, en la escuela, en las reuniones, en las tiendas. Y yo pregunto, ¿quiénes creen? De tantos millones de personas que hay predicando, ¿quiénes han creído? Muy pocos. De hecho, los que dicen que creen, a veces que creen, pero no creen nada. Creen de mentiritas. Dicen que creen, pero con sus actos demuestran lo contrario. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, ¿quién ha creído? Nadie cree. Digo, mucha gente no cree. Son pocos los que creen. Pero ¿sobre quién hemos visto que por ser fiel al Señor y por servirle, la gloria de Dios se ha manifestado en ellos? La bendición del Señor ha llegado a ellos. ¿Quiénes han recibido el bien que el Señor ofrece? Es decir, ¿quiénes han recibido esa bendición gloriosa? O dicho de otra manera, ¿quién ha creído cuando predicamos? ¿Quiénes han aceptado la bendición? Muy pocos, muy pocos. Mucha gente se conforma con su conocimiento teológico. En las últimas décadas ha sido una explosión de enseñanza teológica por todos lados. Florecieron los seminarios. Surgieron universidades teológicas. Le añadieron en el currículum de sus enseñanzas teología a muchísimas escuelas y universidades en el mundo entero. Aún en países que el gobierno es bastante fuerte en contra de la iglesia, hay universidades que enseñan teología. Mire usted, y escuelas. Lógicamente no se le enseñan a los hijos de ellos, pero se la enseñan a los estudiantes que van de otros países. Y conocemos un testimonio de uno de los hermanos Jiménez, que mientras daba una conferencia en Egipto, en una universidad, se le acercó un joven después que terminó y le dijo que quería que fuera a su país para que diera una conferencia, uno de los países musulmanes donde se supone que no se puede predicar el evangelio. Sin embargo, allí fue a una universidad, el muchacho hizo las gestiones, hicieron lo propio, y uno de los hermanos Jiménez, Eugenio Jiménez, fue y dio una conferencia en una de las universidades de ellos, donde se supone que no se puede predicar el evangelio. Qué sorpresa se llevó que allí en esa universidad sí se enseñaba teología. Por eso yo estoy hablando de lo que me consta. Entonces, esa mucha gente se conforma con decir que tienen conocimiento teológico. Ellos creen que con Dios, ellos creen que Dios es un ser opcional, una fantasía que es opcional en la vida y que su palabra no tiene importancia y mucho menos creen que la palabra de Dios tiene poder. El Evangelio de Juan en el capítulo 17 y verso 17, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y cuando dice que tu palabra es la verdad, está refiriéndose a las Sagradas Escrituras y está diciendo que son la verdad. ¿Y cuál es la verdad? O sea, ¿qué verdad? ¿De qué verdad está hablando? Pues lo que Dios dice que es verdad. Que no es fantasía, ni es mentira, ni es engaño, ni es media verdad, ni es una verdad con una pequeña mentira por debajo o escondida, con letras pequeñas más abajo, como muchas veces nos hacen en los contratos de las cosas que compramos o vendemos. Sí, porque siempre decimos lo que compramos.
Pero cuando hacemos un contrato, a veces que le escribimos letras pequeñas también. La palabra de Dios no es así. La palabra del Señor todo lo tiene claro, sin engaños. Y Jesús dijo allí en el capítulo 17, verso 17 de Juan, que es la verdad. Y así nosotros lo decimos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el capítulo 18, versos 30 al 32. El libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos. Vamos a buscar a ver qué dice allí. En el capítulo 18. Encontramos que el apóstol Pablo estaba predicando, ¿verdad? Estaba predicando allí contento y alegre. Y dice que cuando habían unas personas que querían oír lo que Pablo enseñaba, pero cuando empezaron a oír que Pablo estaba hablando de la palabra de Dios, lo ignoraron y se fueron. Dijeron, esto es un loco más. Es decir, que ya en los tiempos de Pablo había personas que tenían la palabra de Dios como algo opcional, algo obsoleto o algo que no, simplemente no tiene ningún significado. En la rama de la ciencia llamada la arqueología han encontrado muchísimos objetos escondidos, sumergidos en la tierra y han mostrado evidencia cuando los estudian que sus resultados han confirmado lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Leí una historia de un hombre que gastó una fortuna estudiando y estudiando y estudiando y no se conformaba con todo lo que estudiaba y decía que iba a terminar cuando encontrara una prueba contundente y eficaz y que fuera irrefutable. Aleluya. Para decir que la palabra de Dios no es cierta, para desmentirla y para echarla por el piso, para desacreditarla y hacerle ver a la gente que la palabra de Dios no sirve, que no compone nada, que no tiene valor. Estudió en las mejores universidades de historia en Egipto, en Israel, en Arabia, por allá, buscó aquí, buscó allá, en Europa. Después que estudió muchos años, le tocó hacer una tesis. Y cuando se presentó al público, reunió muchas personas para declarar su tesis ante esa multitud. Y la tesis que presentó era una tesis que para muchos fue llamada ridículo o ridícula. Pero él tenía la satisfacción de que después de más de 20 años de estudio, encontró la respuesta que él no conocía y que él quería llevarle al mundo, pero que se la trajo de otra manera. Y usted sabe cómo decía la tesis. La Biblia tenía razón. Nada más. Exactamente decía, y la Biblia tenía razón. Con 3 puntos antes, 3 puntos suspensivos. Eso en términos de gramática sabemos lo que significa. 3 puntos suspensivos y después decía, y la Biblia tenía razón. O tiene razón, pero él lo dijo así, tenía razón. Pues refiriéndose a los muchos años que él estuvo estudiando. Entonces, en los tiempos de Pablo había gente así. Mire, son muchos los relatos bíblicos confirmados por la ciencia. Yo puedo enumerar aquí por lo menos 3, por mencionar algunos, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, el diluvio de Noé, que están registrados en los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis. La ciencia ha encontrado evidencia de que ese diluvio sí existió. Los hebreos tuvieron esclavos en Egipto. Eso lo relata el libro de Éxodo. El libro de Isaías, el libro de Daniel, todos esos libros han sido encontrados en escritos antiguos que cuando analizan la escritura que han encontrado, encuentran que es el texto bíblico de ahí.
Y no solo la iglesia lo dice, sino que es que la ciencia lo ha confirmado. Y fíjese usted cómo Dios sabe canalizar las cosas para quedar bien y para hacerle entender a las personas que Él sí dice la verdad. Hubo un tiempo en que los científicos siempre se empeñaban en decir que la Biblia era mentira, porque no existía la ciencia de la arqueología, lógico. Y a través de la historia siempre la ciencia se opuso a la palabra de Dios. Llegaron al punto que descubrieron lo que ellos tienen como mejor herramienta, que es la prueba de carbono, o de carbono, como les quieran decir. Y ellos analizan las cosas y esa prueba dice la cantidad de años aproximadamente que tiene casi preciso, casi preciso. Y también desarrollaron una filosofía que aceptó todos los cuerpos científicos, hablando del mismo tema, ¿verdad? De la arqueología, y dijeron que ninguna teoría puede ser dada por un hecho a menos que no sea comprobado categóricamente, más allá de toda duda razonable, en la mesa de un laboratorio científico. Es decir, quien va a decir sí o no es la mesa de un laboratorio científico y los doctores que trabajan allí estudiando tales cosas. Inventaron la prueba de carbono y con eso prueban todo. Y Dios se la tenía guardada para el final, porque estamos viviendo los últimos días. La gente le cree que esto va a seguir así y el mundo está a punto de recibir la sorpresa de que Cristo viene y se lleva a la iglesia. Eso lo dice la palabra de Dios y es una verdad irrefutable del evangelio. ¿Ok? Y esa verdad nosotros la decimos y la ciencia lo está diciendo por ahí a cada rato. Ahora dicen que son los marcianos los que se van a llevar la gente. Pero la ciencia está dando algunos toques de que eso está a punto de acontecer. Entonces, en esa prueba de carbono es que han descubierto cosas que cuando la analizan es escritura bíblica. Y no pueden decir lo contrario porque ellos dijeron que lo que ellos dicen es la pura verdad en esa prueba. Así que ellos mismos se pusieron la firma de que lo que están diciendo es la palabra de Dios. En su empeño de restaurar al ser humano a la comunión con Dios, Dios siempre ha tomado la iniciativa, porque según Romanos 3:23, todos los seres humanos estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no encuentra qué otra cosa hacer ni cómo más decírselo al ser humano para que vengan a sus pies. Isaías 53 presenta a Cristo y hace un anuncio más de 600 años antes de que Cristo naciera. Se dice que Isaías profetizó en los años 606 antes de Cristo. Y allí habla del siervo sufriente en su agonía, de su humillación y de su muerte. Lo presenta como el que pagó por el pecado de todos los que vengan a él. En el capítulo 53 de Isaías, allí leemos, en el verso 3 en adelante, 3 y 4. Dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nosotros escondimos el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. En otras palabras, aunque Él dio su vida por nosotros, nosotros no le pusimos importancia, lo despreciamos, lo ignoramos, y es como decir, no me importa tu sufrimiento. Ese es tu problema si te dejaste matar. ¿Qué me dicen a mí? Yo no tengo la culpa, yo no te maté. Eso es lo que le está diciendo el ser humano con sus actos y con su rechazo. Ciertamente llevó, verso 4, 53:4 de Isaías, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, nosotros lo que cuando lo leemos decimos, pues uno más que sufrió, un mártir más, uno que más que mataron en la cruz. Eso es lo que dice aquí, que ese es el sentimiento y el sentir y la acción que toman las personas cuando leen acerca del Señor.
acerca de su sufrimiento. Uno más de los muchos que sufrieron. Y en el capítulo 53, verso 10 dice, y con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación por el pecado quiere decir que pagó el precio de nuestro pecado. Verá linaje y vivirá por largos días y y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, el Señor de la gloria vino a morir por los seres humanos, pero no por todo el mundo entero, sino por los que vengan a sus pies a buscar perdón y misericordia. Sí, murió por el mundo entero, queriendo decir desde el punto de vista de que su sacrificio es suficiente para perdonar a todas las personas del mundo, no importa cuántos millones sean. 10.000 millones de personas que dicen que hay por ahí, que estamos por ahí viviendo en este mundo, y cuando se mueren 2 o 3, nacen 2 o 3, siempre van a haber esa misma cantidad, o tal vez más. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar el pecado de toda esta gente. Pero de todos estos 10.000 millones de personas, dice la ciencia que de 2.400 religiones que hay, apenas un 34% son cristianos. Y dice la ciencia que de ese 34%, apenas un 10 o 12% es cristiano fiel a la palabra de Dios. Y eso, lo que la gente llama fiel, es posible que en ese 10 o 12% hayan unos cuantos que no son fieles. Es decir, que ese porcentaje se sigue reduciendo. ¿Cuántos son? Nosotros no sabemos, porque nosotros no podemos leer el pensamiento de las personas. Solamente Dios lo sabe. Pero de que son pocos los que se salvan. Son pocos los que van a llegar al reino eterno. Eso lo dice la palabra de Dios, eso no lo digo yo. Muchos no saben que a nuestro Señor Jesucristo no le agrada a la gente incrédulo. Jesús le dijo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan a Tomás, en el verso 31, no, déjame ver dónde está esto. En el verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que nosotros no hemos visto nunca lo que sucedió con Cristo, pero lo creemos por la fe. Nosotros creemos por la fe lo que la palabra dice, porque no solamente estamos convencidos de que no solamente la iglesia lo enseña, sino que la ciencia, que es incrédulos, los científicos, dicen que confirman con sus descubrimientos que la Biblia tenía razón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate que la palabra de Dios se escribió hace muchos años, según Romanos 15:4, para nuestra edificación y para que nuestra esperanza en Cristo sea aumentada y que cada día podamos tener la esperanza bienaventurada de que un día estaremos en el reino eterno con nuestro Señor, para la gloria de su nombre, para adorar su nombre por toda la eternidad. Estuvieron por ahí Marisa Velázquez, Dios te bendiga Marisa, bendice señora, hermano Carlos, tu esposa, a toda tu familia, nuestra hija Migdalia y familia, Dios te bendiga. Pastor Oscar Aparicio desde Colombia, Dios le bendiga hermano, pastor, bendiga a su familia y la congregación que pastorea. Mi hermano Samuel Carrero, vecino aquí en Puerto Rico, vecino de nuestro pueblo, ¿verdad? De Añasco, sí. Samuel Carrero, Dios te bendiga Samuel, bendiga a toda tu familia. Y la hermana Yesenia Vélez desde Connecticut. Dios le bendiga hermana Yesenia, bendiga el Señor a su esposo Orlando y a su pastor y a toda la congregación hermosa que ustedes perseveran allí, hermano Mora, José Mora. Dios le bendiga mucho. Y sigan hacia adelante, hermanos, que la victoria es nuestra, Cristo viene pronto, pronto nos vemos en el reino eterno, adorando a nuestro Dios para la gloria de su nombre. Aleluya. Recuérdese que no solamente la iglesia lo dice, la ciencia también lo confirma. Aleluya, qué bueno. Padre bueno, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque me has permitido esta bendición gloriosa de hablar tu palabra. Te ruego que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, Señor, que pueda escuchar esta palabra. Que podamos, Señor, prepararnos cada día para encontrarnos contigo en el reino eterno.
Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y permite, Señor, que tengan sueños placenteros, que sueñen con una caravana gloriosa de ángeles buenos adorando a Dios y dándole gloria. Aleluya.